Hemos invitado en esta oportunidad a un ingeniero agrónomo, el ingeniero Rolf Kohler, catedrático de la Universidad Autónoma del Beni. Él se formó en la Universidad de Viçosa, en Minas Gerais. Nos va a comentar un poco sobre la experiencia, valga la redundancia, en el tema de la producción que hacen los hermanos brasileros en los cerrados del Beni y cómo podemos optimizar las tierras productivas que tiene el hermano departamento del Beni. El problema de Bolivia no es moral, el problema de Bolivia no es ideológico, el problema de Bolivia es tecnológico. Brasil, gracias a las áreas de cerrado, después voy a decir que son cerrados, Brasil consigue alimentar al 25% de la población mundial, es decir, hoy por hoy Brasil alimenta a un cuarto de la población mundial. ¿Qué son las áreas de cerrado? Bolivia tiene inmensas áreas de cerrado, tanto en la Chiquitanía, tanto en el Beni, son parte de los escudos precámbricos brasileños también. Los cerrados son formaciones fitogeográficas compuestas por sabana de escasa vegetación arbórea, es decir, que son las llanuras, ¿no? Entonces, en esos suelos que son típicos de los trópicos, usted tiene, esos suelos son ácidos, normalmente pH por debajo de 5.5. Usted normalmente en esos suelos encuentra aluminio arriba de 1 miliequivalente por 100 gramos de suelo, es decir, nivel tóxico de aluminio. De ahí la necesidad de aplicar calcario, ya sea calcítico o dolomítico, para hacer subir el pH, neutralizar el aluminio, hacerlo precipitar en forma de hidróxido de aluminio y no sea tóxico para las raíces, porque el aluminio es el que no deja que haya desarrollo radicular, es tóxico para el crecimiento de las raíces. Y una característica de estos suelos tropicales de área de cerrado es que son suelos que tienen muy, pero muy poco fósforo, entonces hay necesidad de incorporar fósforo. El Beni tiene millones de hectáreas de áreas de cerrado y bueno, si Brasil puede desarrollar esas áreas gracias a la tecnología generada por la Embrapa a partir de la década del 70 y alimentar a un cuarto de la población mundial, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué tenemos que seguir siendo el país más pobre de Sudamérica? Para soya, en diferentes áreas del área de acá del Beni cerrado, es decir, ojo, no son bosques amazónicos, como intentan hacer creer algunos amigos ambientalistas, confundir a la población boliviana diciéndole y metiéndole el cuento de que el Beni va a deforestar 10 millones de hectáreas, totalmente falso. Para empezar, en el Beni no hay bosques con esa superficie de 10 millones de hectáreas. El Beni tiene solo el 37% de su superficie territorial como bosque, el resto son pampas, es decir, son llanuras, son sabanas arboladas, son cerrados, en su gran mayoría, unas partes inundan, otras partes no inundan. Y miren las necesidades de calcario debido a que son suelos típicamente tropicales. Tenemos entre lo más bajo, por ejemplo, 2.5 y después va 6, 5, 6, inclusive aquí sale el requerimiento de aplicación de calcario dolomítico, 38 toneladas por hectárea, después tenemos 6, 8, 7, 6. Entonces, esto es para soya, un cultivo altamente exigente. Para pastura es mucho menos, generalmente pastura del género braquiaria. Entonces, esos son los requerimientos. En Brasil, déjenme decirle que hay suelos, pero tan pobres, por ejemplo, en el estado de Goiás, en el estado de Tocantins, hay áreas que requieren 10, 15 toneladas de calcario dolomítico por hectárea, pero allá el calcario vale 10, 15 dólares la tonelada, no es como en Bolivia, que es demasiado caro, estamos hablando de 80 dólares, de 70 dólares. Entonces, tenemos que buscar fuentes de calcario barata, usar tecnología en la explotación de esos yacimientos para disponibilizar calcario para las inmensas áreas que requieren en Santa Cruz y en el Beni. Ahora, el Beni normalmente para pastura son solamente 2 toneladas, 4 toneladas. Ojo, hay áreas en el Beni que no necesita absolutamente nada de calcario, como el sur del Beni, frontera con Guarayo. Esos son otros tipos de suelos con pH casi neutro, no hay aluminio y tenemos fósforo, más o menos 15 a 25 ppm de fósforo. Fantástico para hacer lo que usted quiera. Recuerden que los mejores suelos, uno de los mejores suelos del mundo están en Tierra Baja del Este, en Santa Cruz, donde usted tiene suelos neutros, 45 a 60 ppm de fósforo, pero el gran problema ya es que no llueve. Sin embargo, para nosotros, gracias a Dios, tenemos una precipitación pluviométrica anual de 1.800 milímetros, de casi 2.000. El nuevo plus del Beni básicamente va a desarrollar una agricultura de sabanas o una agricultura de pampa. Y contempla
de acuerdo a las reglas de intervención en las diferentes categorías del plan de uso del suelo, que los bosques de galería, es decir, los bosques de protección de arroyos, lagunas, lagos, no se tocan. Y por el otro lado, los bosques de producción forestal permanente tampoco se tocan. Lo que tiene la vocación de bosque, eso no se toca, ¿ya? Y en las áreas de sabana, lógicamente, hay islas, hay bosquetes, ¿no? Entonces, también se respetan como un refugio tanto de la fauna como de la flora.